Desde siempre la música ha sido vehículo de emociones que algunos no saben expresar y otros logran condensar en canciones de 3 minutos. Es esa excusa para el coqueteo y esa cura para el desamor, tan catártica y dolorosa, tan íntima y masiva. Sin importar si es salsa, balada, vallenato, ranchero, popular, la música ha sido eso que nos acompaña en la pasión y el desamor, en la ilusión y la tusa, en la alegría y la decepción, en la promesa de eternidad y en la debilidad de la infidelidad. En su voz, todo lo que comprende el amor y el desamor ha sido narrado desde hace más de 4 décadas, y sin importar el género. Es un ícono del despecho y un ser camaleónico, cuya curiosidad y determinación lo ha llevado a satisfacer sus antojos de probarse en todos los escenarios emocionales posibles y en gran parte de la geografía nacional e internacional, con la versatilidad de quien sin pretensiones ha brillado en la industria y es quizás uno de los referentes fundamentales de la música romántica colombiana. Hoy, en Sudacas, Carmelo Galiano Cotes, mejor conocido como Gali Galiano. Mi nombre es Sebastián Narváez Núñez y con Gali les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Sudacas, un podcast sobre la vida y la música. Maestro, bienvenido, ¿cómo está? Qué placer, qué placer. Qué bonito. ¿Cómo va todo, mi hermano? Pues yo creo que bien. Sí. Sí. Ha sido una vida echando como para atrás. Buena, tranquila, se siente cómodo, sí. se siente feliz. Sí, con los altibajos normales, ¿no? Ajá, Porque la vida es así. ajá. La vida es así. Y la vida nos reta, ¿cierto? Claro. En las vicisitudes, en las cosas, nos reta. Pero esa es la vida. Esa es la vida. Y la gente tiene que saber porque hay personas que les sucede alguna cosa en algo que están emprendiendo y ahí se mueren. No. Yo creo que uno tiene que entender de un principio, desde niño, que la vida es así. La vida es un juego. La vida es un juego que hay que dominarlo, ¿no? Como estos juegos. O sea, entonces nada. Pero lo más importante, pienso yo que se debe tener serenidad. Ok, Sí, o sea, no desesperarse. ok. Sí. Fíjate que precisamente en estos momentos estoy en miras de hacer el lanzamiento de mi hija como artista, como cantante. Canta muy bien. Y ella lo tiene muy claro y eso me encanta. Ella tiene unas canciones que yo le estoy produciendo, que yo las veo bien, ¿no? O sea, las veo bien como para salir al ruedo y toda la cosa. Pero ella tiene algo que a mí me fascina, que ella se lo está tomando muy tranquilamente. Yo creo que eso es muy importante. De pronto, digamos que lo mío fue un poquito distinto, pero conservando esa paciencia. Ok. Es que yo no esperé nunca nada. Yo nunca espero nada. ¿Sí? Es crear sin pretensiones, finalmente. Sí, o sea, que las cosas sucedan como Dios quiere que sucedan. Ok. Sí. Porque al final todas las cosas tienen una forma. Te lo aseguro. Todo lo que tú emprendas tiene un resultado final. Y eso solo lo sabe Dios. Así que no te desesperes. Ok. Cuesta mucho cuando uno tiene un sueño o una idea de cómo se imagina el futuro y que hay, digamos, como muchas cosas a las que uno apunta, pero pues hay retos, como bien lo decía hace un momento, y muchas veces esos retos hacen que uno renuncie. ¿Qué ha sido eso que lo ha mantenido o que lo ha anclado a no renunciar y a decir como, bueno, le podemos dar a estos otros 10 años quizás y vamos a ver si esto resulta o no? Ya lo dije. Dejándoselo a Dios. Ya. O sea, es que tú te desesperas por querer alcanzar las cosas. Pero seguro que todo tiene un camino que te conduce a algún lugar. Ok. Ahora, eso es muy distinto, tener la esperanza y la fe a que tú no pongas parte de ti, Claro, para intentar lograr darle a tu proyecto o a la gente lo mejor. ok.
Eso es importante. Ok. Maestro, quisiera que nos remontáramos a 1958, a Chiriguaná, en el Cesar. Eso no lo recuerdo porque acabé de nacer. Quisiera saber justamente en esos primeros años de vida y en esa infancia, en un lugar que además es rural, ¿no? Y que tiene como una vida muy campesina todavía, y que entiendo que su merced creció como en un ambiente muy del campo finalmente. Una finca. ¿Cómo recuerda esa vida y ese lugar, ese terreno, que también tiene, digamos, como unas condiciones como muchas, desafortunadamente, en Colombia, que tienen un abandono estatal, que tienen una manera como de estar relegadas en el mapa y de las cuales no se habla por no ser una gran capital o que no tiene, digamos, como que cierta relevancia o cierta manera de sentirse representado en el territorio porque pocas cosas pasan allí que sean con una relevancia nacional de alguna manera? ¿Cómo recuerda sus primeros años en ese Chiriguaná? Mágico. Mágico. Pues digamos que la vida tiene ironías, ¿no? Porque al final, o sea, fíjate, digamos que ahí en Barahona yo lo tenía todo. 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 Y si me pregunto, no sé por qué salí. ¿Cierto? Bueno, de pronto había más cosas que además desconocía, ¿no? El mundo, ¿no? Uno quiere como conocer el mundo, pero en Barahona, en Chiriguaná, en la finca, lo tenía todo. O sea, tenía un amanecer espectacular. Unas noches estrelladas, rodeada de mi familia. Entonces, recuerdo eso como algo mágico, algo fantasioso, que me llena la vida. Y fíjate que yo no he perdido eso, o sea, a mí me encanta la naturaleza. La casa que era de Bareque, la casa inicial, quedaba cerca de, allá le decimos mata de monte, o sea, como un bosque, y pasaba una quebrada cristalina. Ahí nos bañábamos. Entonces, amé la naturaleza, amé los animales y los amo. O sea, yo tengo una cosa que hay veces saco un tiempo de mis días, de mis horas, y me voy a un vivero a ver matas, a ver árboles. Entonces, es algo que me apasiona. Para quienes vivimos en la ciudad del campo, se plantea de alguna manera como una utopía de paz y tranquilidad, como yo lo mencionaba. Y quisiera saber en qué momento decide renunciar a eso o se vuelve más bien más fuerte la idea de salir de allí con la pretensión de hacer música. No, pues viene la chispita esa, ¿no? En el momento en que yo, no sé, me dio por fabricar un instrumento. Yo iba a las casetas donde tocaban los grupos, las orquestas, los grupos vallenatos y esto, pero iba solamente a verlos, a ver los artistas, a escuchar la música, y me impregné de eso. Un día amanecí con esa loca idea de hacer un instrumento, el bajo. ¿Cómo? Ni idea, no, yo no sabía qué era eso. Pero no sé, me gustaba las frecuencias esas del instrumento, del equipo, y me fui por ahí. Yo estaba recostado en mi cama y de pronto veo allá sobre el zarzo un cajón de muertos. Un féretro. ¿Ah? ¿Un féretro no? Un féretro. Ok. Sí. Era de su abuela. De mi abuela. Ajá. O sea que la gente antes mandaba a hacer su ataúd, ¿no? A su medida y todo. Y entonces, no sé, se me ocurrió y le quité la tapa y de ahí fabriqué el instrumento. Okay. Entonces, pues, ahí partió esta cosa de la música, ¿no? ¿Cuántos años tenía más? No sé, tal vez 13. Ok. Por ahí. ¿Y qué fue eso que estaba escuchando que lo llamó
o sea, supongo las bandas del pueblo, pero qué tipo de música hacían y qué le generó la intención de querer hacer algo similar? No, básicamente el vallenato. Ok. El vallenato. Sí, porque, o sea, sabes que en la costa, pues, el 80% del vallenato. Y fíjate que, curiosamente, en Chiribarán se escuchaba la ranchera. Ujú. Y yo creo que por eso también me dio la idea de hacer ranchera. Se escuchaba mucha música, sobre todo a Barranquilla, ¿no? Llegaba a las emisoras y escuchaba de una cosa y otra. Ok. Usted es hijo de un poeta y una ama de casa y nieto de una familia de boticarios. ¿Qué tanto la relación de su familia con las artes detonó en usted esa idea de apostarle a esto sin pretensiones, pero determinadamente como su camino de vida? No, no, o sea, tú hablas de poeta, mi papá, bueno, digamos que era poeta, pero digamos que no reconocido porque la gente no lo conocía, ¿no? Ajá. Pero sí, como cualquier persona, tenía la inquietud de escribir las cosas que sentía, justamente de esas cosas de la vida mágica. La canción que yo, la primera canción que yo grabo y que me abrió las puertas y me dio a conocer, una canción que nadie esperaba, que empezó a figurar en las listas de la Billboard, de la revista, la compuso él, ¿no? Es un poema. Entonces, pero lo bonito es que él escribió ese poema muchos años antes que yo naciera, ¿no? Con ese poema enamoró, conquistó la Villa Sonia, se enamoraron, se casaron y yo nací. Entonces es una cosa un poco loca, ¿no? Pero bueno, pues, la vida es así, la vida es así. Y yo encontré ese cuaderno con los poemas y cuando abro el cuaderno me encuentro con frío de ausencia. Yo le puse la música y bueno, son las cosas bonitas de la vida. Pero pienso que solamente él, ¿no? Mi abuelo, boticario, ¿sí? Era italiano. Pero así de artistas, ¿no? No. Más nadie. ¿Qué se esperaba, digamos, como de una persona que nace y crece en Chiriguaná? ¿Cuál es un poco como que el camino que tiene predestinado de alguna manera o las salidas, las formas, digamos, como de desarrollarse como ser en medio de ese lugar? ¿Y por qué decidir apostarle a la música? ¿En qué momento esa rebeldía de alguna manera, como de dedicarle la vida al arte, se empieza a dar en su camino? Nada de eso existía. O sea, de pronto hoy en día los muchachos tienen un sueño que es bastante tangible. Sí. Ese sueño que yo tenía de pronto estaba ahí, pero yo no lo podía observar ni tocar de ninguna manera. Porque, a ver, es una diferencia. Un muchacho que nace en un pueblo puede tener una idea, pero no la visualiza. O sea, no es que cuando yo estaba en Chile, no, yo voy a ser un artista, yo voy a hacer esto. No, todo se dio de una manera como natural. Simplemente me vine, tenía un amigo, empecé a hacer como las vueltas y más, porque él fue el que me incitó a eso. Okay. Sí, el amigo, chácara. Así yo le decía. Entonces, él fue el que me dijo, oye, te voy a llevar a una parte, a unos estudios donde graban los artistas, porque tus canciones están muy chéveres, ¿no? Y así empezó. ¿Cómo se conocieron? No, yo me conocía con él allá del colegio. Okay. Él se vino con la idea de ser abogado. Ya. Sí. Entonces, cuando un día yo tomé la decisión de venir a Bogotá a conocer Bogotá. No tenía el objetivo de ir a ninguna parte. Entonces lo llamé, me quedé ahí, aquí, tenía una habitacioncita. Me acuerdo que ese día me puso una colchoneta ahí
de una camita, una piecita, una camita, y me puse la colchoneta ahí en el suelo. No dormí. Toda la noche me la pasé tratando de agarrar unas cositas así que brincaban por todos lados, que se llamaban pulgas. Y brincaban por todas partes. Pero fue muy bonito, muy bonito. Eso fue después de Los Diamantes del César, me imagino. Sí. ¿Cómo recuerdas esa primera Eso banda? fue después. Claro, o sea, esto que me cuenta fue después de Los Diamantes del Sí, César, claro. pero ¿cómo recuerdas esa primera banda? O sea, ¿cómo se juntaron? Porque también, supongo que también era gente que quería no de pronto dedicarse de lleno a la música, sino en ese momento lo veían más como un hobby o como un pasatiempo, pero ¿cómo juntó usted ese combo de gente que además era muy autodidacta, entiendo, y que también como que tenían esa premisa quizás como de hacer música y de qué hablaban sus canciones en ese momento? Sí. A ver, Chiriguaná es un pueblo musical, como son la mayoría, o por decir todos los pueblos de la costa, o sea, la gente está impregnada de la música. Yo creo que esa es una de las cosas bonitas de esos pueblos, que la gente vive una vida distinta, vive una vida en alegría, ¿no? Una vida en medio de la poesía, estas cosas, y una fantasía, ¿no? Que yo la conservo todavía. O sea, yo vivo un mundo de fantasía, pero me gusta, me gusta. No me contagio tanto del mundo exterior. Nada, yo, teniendo en cuenta eso de que todo el mundo le gustaba la música, simplemente con el dedo le dije, oye, ven tú, lo que yo veía como con más idea, ¿no? Y empezamos, hicimos los instrumentos, yo fabriqué el bajo, y cada uno hizo su instrumento. Y armamos ese grupo. Yo había pensado en un nombre sonoro, porque, no sé, allá en el trasfondo, yo pensaba que eso de ser artista se debía tener, no sé, un nombre sonoro, algo así, ¿no? Yo le puse Los Diamantes del César, por el brillo del diamante y esa flor. Y entonces, ¿no? ahí empezamos como dando serenatas, tocando en las cantinitas a la gente para que nos dieran cualquier cosa. ¿Vivía de alguna manera de eso o como...? No. Eso era una cosa si nos pagaban bien, si no nos pagaban también. Eso no. Nosotros no pensábamos en plata, en dinero. A nosotros nos gustaba así, que la gente nos escuchara. Eso sí. ¿En qué momento de su vida ya la música deja de ser como esta intención de jugar a dar serenatas, de que si me pagan bien, si no, pues igual es como el hobby o la pasión, digamos, como que lo mueve, y empieza a estudiar arquitectura? ¿Por qué? ¿De dónde viene un poco como que esa...? Pero es que yo, antes de empezar de venirme, pues, Ajá. ya yo estaba haciendo lo de la arquitectura. Ajá. Yo me fui a Barranquilla. No sé, era como lo más visual que tenía. Ok. Lo más a la mano que tenía. Lo de la música era algo ahí como que nosotros ahí por fregar en el pueblo y que nos encantaba que la gente llevara la serenata a la novia de los amigos y la cosa. Pero no pasaba más de ahí. Pero lo de la arquitectura sí, porque yo veía que las personas estudiaban, hacían una profesión, una carrera, un médico, un arquitecto, no sé, un abogado. De hecho, que mi amigo se había venido, ¿no? Entonces, pues, yo como que tenía cierta afinidad con eso de los trazos, de una cosa, no sé, mi mente volaba tal vez con el diseño, y todavía lo hago, ¿no? Todavía lo hago. Hoy en día usted se dedica a la arquitectura y tengo entendido que diseña proyectos de casas y cosas. ¿En dónde? He diseñado y construido varias casas. ¿En dónde? Digamos en Bogotá, le hice la casa a mi mamá. Ok. Y aquí he hecho varias viviendas. Ahora estoy en un proyecto. Y lo llaman, Gali, no lo necesito para un concierto, necesito que me haga una casa. ¿O cómo es el tema? Tengo varios diseños, muchos diseños. Pero no es algo que
que lo hagan como profesión, ¿no? O sea, lo he hecho para mí Ok. y de pronto, pues, algún amigo que está interesado en los diseños porque funcionan, están bien. Están bien. Llega un momento en el que su merced se viene a Bogotá, justamente esa anécdota que contaba, con un cassette, tengo entendido que grabado en el baño del colegio, Sí. ¿no? Y eso termina teniendo como algunas repercusiones. Finalmente, según como alcancé a leer como para preparar la entrevista, ese cassette no tuvo como mucho éxito, sin embargo, como que sacaron el tema y Frío de Ausencia, que es una cosa que pasa, de pronto hoy en día ya no le pasa tanto a su merced, pero antes de ser figura en su tierra, esto tuvo una repercusión en Guatemala y antes de ser famoso acá era famoso allá. ¿Cómo se siente un poco como el cliché del no ser profeta en su tierra, pero sobre todo el hecho de decir, yo acá salgo a la calle, nadie me reconoce y de repente me bajo en un aeropuerto en Guatemala y hay una fila de mujeres que está esperándome con ramos de rosas y un montón de cosas? ¿Se lo esperaba, no se lo esperaba? ¿Era algo que de alguna manera lo motivó a seguir en el camino de la música? ¿O cómo fue esa primera relación con el éxito, no desde su país, sino como desde afuera? Bueno, eso que estás diciendo, yo veo varias cosas que decir porque yo lo consideraría como importante. Una cosa es que hay una palabra, hay un rechazo, hay un rechazo. Y esto es bueno que las personas lo tengan en cuenta, ¿no? Que como hablábamos en un principio, todo este tipo de cosas suceden en la vida de un ser humano, ¿sí? Todas las personas. Entonces, después que grabamos la canción, el disco, al gerente de la compañía no le gustó. Empecemos por ahí. Entonces, yo me volví a Chiriguaná y al año y medio tal vez, me llama un amigo que era el productor, Ricardo Acosta, y entonces vuelve y me dice, ya antes me había llamado para venir a grabar, porque él escuchó el cassette, ¿sí? Me gustaban las canciones, a él le gustaron. Yo vine y lo grabamos, pero después que grabamos, al gerente de la compañía no le gustó, y yo me volví a seguir con la arquitectura. Y entonces, año y medio después, Richard me llama y me cuenta esa historia, que el disco lo habían sacado en Centroamérica y era un éxito. Entonces yo viajé. Entonces me encuentro con una cosa fantástica que yo no esperaba, ¿no? Porque yo nunca había cantado en una parte, nunca había viajado. O sea, yo no me consideraba un artista, simplemente grabé unas canciones y luego las archivaron. ¿No se había presentado usted en vivo? ¿O sí? Nunca. Nunca. Entonces, bueno, aparte de lo que hacíamos con los diamantes de César. Ajá. Pero nada, se nos pasó de ahí. Y ya cuando fui a Guatemala, que pasaron muchas cosas como para escribir un libro. O sea, es que es fantástico todo lo que me sucedió. Hasta me pusieron preso en el aeropuerto, fíjate. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo vine, fui con Richard. Richard me contó ya la historia y entonces me dijo, vamos a sacar el pasaporte para que viajes a Guatemala, que te van a dar un disco de oro y en México. Y entonces yo no sabía qué era lo que estaba pasando, porque no había un disco y no sabía cómo era. Y entonces fuimos a esto del Ministerio de Relaciones Exteriores y eso que llega a uno, le toma una foto. Cuando me entregaba el pasaporte, o sea, a mí no me gustó, ya. O sea, quedé así, una cosa tan rara. Y yo me fui a estas cosas de estudio fotográfico. Ajá. Me compré una camisita, le tomé una foto ya peinadito y toda la cosa. Y bueno, la foto quedó chévere.
Y yo se la pegué con cinta en el pasaporte, eso es un delito. Ya. Claro, cuando yo voy pasando inmigración, eh, señor Carmelo Gallardo, digo yo, sí, venga conmigo, me hago preso. Ay, tuve que contar la historia y todo. Pero fue bonito. No, y allá pues, fantástico. Y yo llegué al aeropuerto asustado, la maletita, las cosas. Y ya cuando salgo veo un mundo de gente, ¿no? Muchacha con ramos de flores, cámaras de televisión, micrófono. ¿Y esto qué es? Una cosa. Maestro, usted con Frío de Ausencia y en ese disco, como por la cantidad de reproducción, de ventas, pues en ese momento supongo, fue el primer artista colombiano en tener más de un tema pegado en Billboard como éxito de alguna manera. Y su vida ha estado llena también como de muchos éxitos. Y siento que uno también habla con mucho orgullo de esos momentos en los que uno ha tocado la cima, de alguna manera. Pero quisiera que nos enfocáramos en esos momentos en los que ha querido tirar la toalla y decir como esto de la música definitivamente ya no. No, yo no. Nunca. No. Nunca. No, porque a mí me apasiona. Okay. A mí me apasiona, o sea, eso hace parte de mi vida, sí. Me gusta. Me gusta estar en el estudio. Pero como todo lo que nace muere y todo lo que inicia tiene un final, seguro que llegará un momento. Ok. Pero nunca le ha dado por renunciar a su carrera. Bueno, pasan cosas por la mente. De pronto a esta altura de la vida uno visualiza el momento. Ajá. De pronto en cualquier momento doy un comunicado. Ok. En el 2022, que anunciaba un poco como esa nueva faceta que quería empezar a hacer, que era como escritor, anunciaba que era su fin de las entrevistas, que no quería dar más entrevistas. No, porque, o sea, lo que pasa es que, digamos, la gente de los medios lo ve a uno cuando el día que uno va al medio, ¿no? Ajá. Pero antes del medio hay un proceso. Ya. Vine a dar esta entrevista contigo. Quiere decir que me tengo que venir 2 horas antes o 2 horas y media porque es lejos, digo, fuera de Bogotá. Entonces, y a veces me preocupo. Anoche me quedé un buen rato ahí viendo como qué me pongo. ¿Me entiendes? Porque quiero sentirme como bien también. Entonces yo sé que escojo, voy allá, me pongo los zapatos, el pantalón, bueno, creo que estoy bien. Está bien, maestro, está bien. Bueno, me encanta cómo estás tú, te viste como te quieres. Entonces, nada, yo creo que como todo, las personas piensan en jubilarse alguna vez. Y cuando se habla de esa palabra, jubilación, eso tiene que ver con todo. Claro. ¿Sí? De pronto, en el momento en que dé la alerta, que me retiro o alguna cosa, puede quedar algunas otras cuestiones. Por ejemplo, sí, escribí un libro, Llévame contigo. Y yo estoy escribiendo otras cosas. Estoy escribiendo algo que quiero adaptarlo para televisión, para una serie. Entonces, esos son unos proyectos que tengo ahí que me gustan. Entonces, a lo mejor no es que deje el arte totalmente, sino que busca otra forma, ¿no? Bien sea que produzca, porque me gusta estar en el estudio, me gusta crear. Tal vez ya no estoy escribiendo tantas canciones, porque he escrito, no sé, 250. ¿no? Sí, ya he escrito muchas canciones. He contado muchas historias. Ahora quiero contar las historias de otro modo. Ok. Quisiera que nos detuviéramos un momento en el tema del retiro, porque siento que muchas veces llega un momento, bien sea por circunstancias de la vida o porque uno siente que ya lo hizo todo.
Y hay veces cuando uno no ha llegado a ese punto del retiro, pues uno dice como me faltan alguna cosa para poder ya decidir cómo me retiro. En ese momento de su vida, ¿usted siente que le hace falta algo por lograr en la música antes de pensar en esa jubilación? Uno nunca piensa que ya lo hizo todo, ya lo hizo todo, porque uno siempre cree que tiene cosas por hacer, ¿no? Lo que sí podemos es buscar nuevas maneras de estar activo, porque, o sea, para mí la jubilación no es quedarse sentado, viendo que sale el sol y muere, ¿no? Yo creo que no. O sea, tampoco me llama mucho la atención como lo hace mucha gente de irse a pasar por el mundo. Ya he ido por muchos países, pero bueno, ya sería otra manera con la familia, ¿no? Que lo he hecho también con la familia, pero entonces, no sé, yo creo que es buscar otra forma de crear, porque yo siento que cada ser humano tiene un compromiso consigo mismo y con la gente, Okay. de darle un mensaje siempre de la manera que sea. Bien sea que tú soñaste con comprarte un avión y le digas a la gente cómo puedes lograr comprarte un avión. O sea, de cualquier cosa. ¿Qué visualiza usted como la cima o como el éxito? ¿Y siente que lo ha llegado a tocar con sus manos? No. Para mí, esto de ser artista es simplemente un modo de vida, ¿no? Mío, como el tuyo, ¿no? De ustedes. O sea, eso de pensar uno que porque la gente lo reconoce ya es el tope, eso es una falsedad. Yo creo que el verdadero tope está en la persona que tú eres, lo que le dejas a la gente. ¿Y se siente completo con lo que le ha dejado a la gente hasta ahora? Sí. Ok. Creo que he sido honesto conmigo y con la gente. Ok. Yo creo que eso es lo más importante. Ok. Quisiera retomar otra cosa como de la jubilación, porque hace poco le escuchaba también que Colombia, como en su plan de pensiones y demás, ha sido muy injusto con los artistas. Y recuerdo también muy bien, si no estoy mal, es el maestro Alfredito Linares, o había otro maestro de la música tropical que en sus lechos ya ni siquiera recibía regalías, no recibía nada. ¿Cómo siente usted que está un poco como que esa conversación frente al arte y un poco como que esa pensión que uno se piensa para una persona del común, pero que para los artistas es otro camino y es otra cosa? Te agradezco, Sebastián, que me toques ese tema, porque voy a aprovechar en este medio contigo para contar algo que no lo he contado. Creo que es el momento de hacerlo, ya que me hiciste la pregunta y me tocaste ese tema. En muchos países, por no decir la mayoría de los países, los artistas es algo muy sagrado. Es una parte de la cultura, ¿no? Es una parte de la idiosincrasia, de los sueños, ¿sí? Porque uno tiene un pensamiento, ¿sí? Uno tiene una idea. Uno como artista, yo como artista, sueño con la paz, por ejemplo. ¿Sí? Yo soy un hombre de paz. Los artistas somos personas de paz. Cantamos canciones de amor, también canciones de despecho. Pero cuando cantamos una canción de despecho estamos tratando de hacer una disolución de un problema, ¿sí? Que puede conllevar a una paz interior a las personas. Entonces, en general es la paz. Entonces, en la mayoría de los países, y te lo voy a decir por mi experiencia propia, ¿no? Los artistas son muy protegidos. Son muy protegidos. Y la verdad, yo guardo algo con cierta tristeza.
Y es que yo pasé muchos años tratando de juntar un dinero para hacerme mi casa. Hacer mi casa, mi primera casa. Y entonces, cuando pude, compré un terreno en una parte, y yo diseñé mi casa. ¿Sí? La diseñé y empecé la construcción. Hice todas las vueltas que tenía que hacer legales para ese proyecto, de esa casa, en ese lugar. Y empezamos a construirla. Una casa donde yo tenía mi estudio de grabación, todas mis cosas como yo quería, en un entorno natural, exquisito, como me gusta. Cuando ya estaba en las últimas de los acabados, una mañana llegaron unos agentes del gobierno, policías, y pusieron una, ¿cómo se llama eso? De sellamiento. Ok. Pusieron un sellamiento, o sea, no sé cómo se le dice eso. Sí, como un anuncio, como un... Una banda, Ajá. Sellamiento. Ok. Yo me quedé en el aire y dije, ¿por qué? Pusieron sellamiento, o sea, que no podíamos entrar para seguir construyendo. Y yo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? Yo no sé. Hay orden de sellamiento de la casa. Y entonces me quedé así. Desde ese momento, pues empecé a hacer las investigaciones. Fui a las alcaldías correspondientes de donde pertenecía la propiedad y todo. Y entonces ya me enteré de que había sacado una resolución. Un alcalde, no quiero decir el nombre, había sacado una resolución que a partir de la cota tal de los cerros orientales de Bogotá no se podía construir. Pero a mí me dieron licencia de construcción y al condominio le dieron licencia de construcción para desarrollar el proyecto. Y yo compré el lote en ese proyecto que estaba aprobado por el gobierno. Yo tengo mi licencia de construcción, yo tengo todos mis documentos, todos mis papeles. Incluso cuando estaba terminando los acabados me endeudé con el banco, con una buena plata, para meterle los acabados y comprar los muebles y toda esta cosa. Me endeudé. Me quitaron la casa del gobierno, se lo digo, me la quitaron. Hace 20, 25 años me dejaron sin la casa, sin plata y sin nada. Te quería responder lo que tú me preguntaste, que irónicamente, pues, el artista debería ser una cosa que la gente proteja, y yo muchos años ahorrando para la casa y me la quitaron. ¿Cómo la ven? Terrible, pues, ¿no? Me quedé sin la casa. Qué locura. Y otra vez a moler para juntarme para otra casita. Qué locura. Siento que la vida ha tenido un poco como esos altibajos, de alguna manera. Y de alguna manera, me parece ahorita que decía y hablaba sobre el tema de los artistas que se deberían proteger, que su arte ha trascendido las barreras como de lo que es el éxito, quizás como de un artista, como más allá de sonar mucho en la radio y de llegar a tocar varios escenarios. Siento que algo que ha sido muy valioso en su carrera ha sido que usted ha llegado a lugares a donde no ha llegado el Estado, por ejemplo. Y eso de la mano de un Jorge Barón, que se mete donde no entra ni siquiera el ejército. Y siento que eso también está vinculado con algo que mencionaba antes, que era el tema de la paz y cómo los artistas tienen, digamos, como que ese valor, digamos, como de poder traer paz un poco como que a los territorios. Y es curioso y es irónico cómo la vida lo ha llevado a situaciones de conflicto.
y ha estado usted haciendo conciertos para grupos armados y también para narcotraficantes. Y siento que es una cosa que es inherente un poco como a la labor del artista. Finalmente lo que usted hace toca los corazones que usted no sabe de quién. Si es una persona con un buen corazón y si es una persona con un mal corazón, como dice la canción. Pero finalmente usted ha atravesado un poco como que toda esa línea. De todos estos años de carrera artística y de todas esas situaciones en las que usted también ha estado un poco como en esas situaciones de conflicto, ¿cuál es la idea que usted le queda o ese retrato de país que es Colombia con toda la riqueza, pero también con todos esos dolores que atraviesan su territorio? Pues el retrato de país es que no tenemos en nuestra mente otra imagen que violencia, ¿sí me entiende? Que de pronto, digamos, hablando un poco de la gente que se dedica a la política y quiere hacer cosas como, digamos, me desanima. Me desanima ver que hay tantas cosas, tantas injusticias, tantos problemas en el país y sucede lo que vemos todos los días en las noticias, ¿sí? Discordias, odios entre la gente. Eso no lo podemos entender. Uno como artista no lo puede entender. Después de haber estado en eso, después de haber estado ahí en la mitad del conflicto, de los dos entes, ¿no? Los políticos que quieren buscar una cosa y los grupos que quieren buscar otra ideología, ¿sí? Entonces es un poco triste. ¿Siente algo de esperanza en este país? Yo no la siento. O sea, siendo muy sinceros. Pero no sé si de pronto de todas las cosas que usted ha visto alrededor de este territorio, haya todavía algo en lo que uno diga como yo veo esperanza en esto o en esto. Pues la esperanza yo creo que sería de una persona, cualquier político que sea, no sé, que de verdad ame al país. Ok. Que ame al país. O sea, tendría que llegar una persona que se desprenda de todo interés, ¿me entiendes? Y que lo sienta, que quiera a su familia, que quiera a sus amigos, que quiera al país, que quiera dejar un legado bonito, bueno, para los que vienen. Porque es que, como que cada uno piensa en su momento, en hacer las cosas, ubicarse en este momento, sacar un provecho, no sé de qué manera, ¿sí? Y se olvidan incluso de que tienen unos hijos, que vienen unos nietos. ¿Y cuál es la situación que le están dejando a ellos? Fíjate, tendría que venir una persona que tenga un alma, un espíritu distinto. Ok. ¿Siente que somos egoístas en ese sentido? Como que cuando llegamos al poder, cuando logramos llegar al poder, como que el poder finalmente corrompe. Claro. Y yo creo que esa persona debería tener el espíritu del artista. Ok. Simplemente. ¿A qué se refiere con eso? Ahí te lo dejo. No. Desarróllemelo un poquito. No, digo yo, o sea, porque uno piensa en la paz, en la bondad, en las cosas, en la amistad, pues tampoco todos los artistas piensan así, ¿no? Pero yo trato de desprenderme del egoísmo, del odio, de este tipo de cosas que no, eso no conduce a ninguna parte. Yo creo que hay otras cosas por hacer, como para estar pensando en eso. Entonces, a mí me duele las situaciones de las personas que de pronto uno ha tenido la gran suerte de que el camino sea bueno, sea claro, sea limpio, pero de pronto no todos tienen esa oportunidad. Y sí merece la gente
tener un país distinto, Ok. que va a tener más esperanza. Ok. Maestro, yo quisiera preguntarle algo que me parece muy curioso respecto a lo que mencionaba hace un rato de que ha escrito más de 250 canciones. Y siento, Ay, no sé cuánto, pero yo creo que por ahí. digamos que redondeémosla. Dentro de toda esa lista hay dos canciones en particular que lo han hecho muy famoso y que lo han hecho muy querido y muy reconocido, que son La Cita y Me Bebí Tu Recuerdo. Esto yo se lo pregunté hace un tiempo a Andrés Cepeda, que pueden ir a ver la entrevista con Andrés Cepeda también. Y era como, también en su caso, por más canciones que hubiera escrito él, las canciones más famosas no las había escrito él. Y en su caso, Estas dos no las... y estas dos Sí, tampoco. es cierto, es cierto. Pero eso no importa, ¿no? Uno como compositor, lo que quiere lograr es manifestar su manera de pensar. Ujú. Y están ahí impresas en esas 250 canciones. ¿Sí? Ese es el legado. Si la persona, yo sé que pues muchos no me conocen, algunos han ido a YouTube, no sé, a la plataforma, a escuchar algunas de mis canciones, o otros han escuchado algunas por ahí en la radio, en fin, no sé. Pero siempre lo digo, pues, cuando estamos reunidos con los amigos, que ahí está el legado. O sea, cuando uno empieza a escuchar los mensajes de las canciones, ahí está lo que quiero decirle yo al mundo. ¿Cuál de sus canciones que no ha tenido un poco como que esa repercusión, usted diría como, ojalá esta se hubiera vuelto un éxito como se volvieron estas dos, por ejemplo? No, sí. Yo no las visualizo de esa manera. Ajá. Pero de las que ha escrito, ¿cuál guarda, digamos, como que especialmente en su corazón? No, son muchas. Entonces son infinitas. Porque todas las canciones tienen un momento especial. Incluso hay canciones que yo las he escrito no porque me hayan sucedido las cosas, sino porque han sucedido a alguien. Entonces yo veo casi la necesidad, porque no todo el mundo tiene la facilidad de que le suceda algo y escribir, Claro. desahogarse y escribir lo que siente, ¿no? Entonces, no sé, algunas canciones las he escrito por eso, porque alguien me cuenta una historia que me parece una historia fantástica, lo que le sucedió, y la escribo. Pero a ver, digamos una canción así, yo hablo de Dos Corazones, por ejemplo. Ok. Dos Corazones, hablábamos de todo esto, y cuando yo escribí la canción, yo pensaba en eso de dos corazones, que es decir, que la persona debería tener dos corazones, uno bueno y otro no tan bueno, como para ser prevenido, ¿no? Porque suceden tantas situaciones en el mundo que no estamos de acuerdo. Entonces, y a veces tenemos ese corazón nuestro y la gente en su mala intención hace un acto que nos hiere, ¿sí me entiendes? Entonces, esa podría ser Dos Corazones. Ok. Decía Rubén Blades, menos mal yo no canté El Cantante y menos mal se la cedí a Héctor Lavoe, porque en su momento Héctor estaba pasando por un mal momento de adicciones, de un montón de cosas, y eso como que disparó nuevamente su carrera. ¿Qué o cuál de esas canciones que usted ha escrito de pronto de su historia personal o genuinas o que no hayan pasado, más bien que no le hayan pasado a usted, le gustaría pensar también como que tuviera ese carácter de poder trascender en el tiempo de una manera como especial? No sé, yo pienso que, Sebastián, que todas las canciones tienen un mensaje, ¿no? Y para responderte eso, de lo que hablas del tiempo que trasciende, hay una canción que se me volvió viral, 120 millones de visualizaciones, una cosa loca. Se llama ¿Quién entiende este amor? Yo la hice como una salsa, de hace 30 años, 35 años. Y
y a finales de este año, o sea, se volvió viral. Entonces, no, yo creo que cuando uno escribe una canción, yo por lo menos, yo hago una canción, escribo una canción, la hago desprendido de que si la canción va a ser un éxito, que si va a vender discos. O sea, yo simplemente me meto en la canción. Y la canción puede dar esa sorpresa. Tiene esa esencia profunda del sentimiento, de las cosas que uno quiso decir, de las cosas que uno sintió, que son las mismas tuyas, las mismas de todo. El amor no tiene más formas. Hace 40 años, y en el tiempo de hoy, la juventud consumió esa canción porque siento lo mismo que yo sentí hace 40 años. Y que el amor, por más de que pase el tiempo, vuelve un poco como a la base, que es un poco lo mismo. O sea, se han escrito canciones de amor toda la vida en todos los idiomas habidos y por haber, de amor y desamor. O sea, no hay mucho más de lo que uno pueda decir del amor y del desamor que van a trascender el tiempo finalmente. Por más que trates de inventar y escribas los libros que quieras, Ajá. No hay otra forma de decirle a una mujer que a uno le gusta, ¿sabes qué? Me gustas. Ajá. Ya, se lo dices de ese tono. ¿Sabes qué? Me gustas. Ya, lo dijiste profundo. Ajá. Eso no le busques más. Ok. Hay una manera en la que a mí me gusta como ir dándole cierre un poco como a estas entrevistas, y es pensar como primero cómo le gustaría ser recordado. Me parece importante, y eso se lo pregunto también atándolo a algo, y es que en su faceta de escritor ha hablado como del tema de la muerte, un poco como cómo le gustaría ser recordado, no por hablar de esos temas que a uno le parecen que siempre son como difíciles y que uno no encuentra la manera de trasegarlos, ¿no? De transitarlos, pero sí que viviendo en un país como Colombia, la muerte está como en tantas cosas al mismo tiempo, que me parece muy bonito que usted haya decidido en su escritura dedicarle un poco como a ese tema. A ver, como persona, no creo que sea una persona tan excelente como para ser recordado como un ejemplo, digamos así. Yo creo que quisiera ser recordado con lo que creo yo que debo ser recordado con mis canciones. O sea, mis canciones quedan ahí, en la memoria de la gente, en el cariño de la gente, y eso para mí es lo más importante. Hasta ahora, en mis días, es lo más importante. Yo siento que he hecho un enlace, como podemos decir, sí, digámoslo así, con el público, una amistad, digámoslo así. He hecho con el público una amistad. Entonces, es una amistad sincera, como la amistad con tu amigo, con amigo sincero, con tu pariente, o sea. Esa es la amistad real, la amistad real. Y eso no muere, eso queda ahí, eso queda ahí. Como tú siempre recordarás un ser querido tuyo que partió. ¿Sí me entiendes? Así, eso quedará ahí. Ahora, lo otro que me dijiste que fue, me dijiste algo más de lo de la muerte, ¿no? Sí. No, es que Llévame contigo. La muerte es algo que está con nosotros también. Uno llega a la vida y enseguida la muerte también está con nosotros. Entonces, Llévame contigo es la historia del libro. Habla de la muerte de dos maneras. Yo lo miro. Es que, digamos, cada uno tiene una forma de idea de la muerte, ¿no? Y la muerte es distinta. Entonces, lo importante de ver la muerte de Llévame contigo, que está ahí en el libro físicamente,
es que la gente entiende que la muerte hace parte de nosotros y no la veamos como tan dramática. Esto. Hay algo muy bonito y es que el arte tiene algo relacionado a la muerte y es que es inmortal, porque puede morir la persona, más no su obra. Y eso es lo que finalmente deja un poco como que el legado del artista, más que su figura como persona. Yo sigo escuchando a Celia Cruz y hace no sé cuántos años se murió. Entonces creo que eso también es algo muy bonito como de pensarlo desde el arte. Y quisiera cerrar, maestro, con una pregunta que yo suelo hacer siempre en estas entrevistas, y es: ¿qué consejo se hubiera dado a sí mismo hace 10 años? ¿Y qué cosas se diría a usted mismo dentro de 10 años? Ninguno. Ningún consejo. Porque, o sea, tú necesitas pasar por la vida con todas las cosas que tienes que pasar para que vivas tu propia vida. Y sea lo que tú le digas a la gente. Okay. Y que la gente admire de ti, cualquier cosa. Okay. Sí, o sea, no. Por más que tú te quieras cuestionar desde niño alguna cosa, la vida te tiene que sorprender con cosas para que aprendas. La vida es un aprender. Maestro, gracias. Muchas gracias por su tiempo.